a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Todo aquel que guarda tu palabra, limpio será su camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Todo aquel que guarda tu palabra, limpio será su camino. Habacuc, capítulo 3. Vamos a mirar de forma general, hermanos, el capítulo 3, pero solamente le vamos a dar lectura a los versículos 1 y 2 para introducir nuestro sermón. Habacuc, capítulo 3, versículos 1 y 2. Cuando lo tenga, si se pone sobre sus pies. Habacuc, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Amado Dios, estamos reunidos delante de tu presencia, sabiendo que, Señor, somos hombres pecadores, que tú has lavado con tu preciosa sangre, que nos estás transformando, nos estás edificando y estás puliendo nuestras vidas un poquito más a tu imagen. Pero también sabemos, Señor, que constantemente nuestras vidas, Señor, vienen y quebrantan tu ley y desobedecemos tu palabra, Señor. Mas Dios, sabemos que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de gracia, de bondad, de paciencia, Señor, pero también el Dios de justicia, de santidad y de ira. Y Señor, yo te ruego, ayúdame a predicar en este momento, Señor, tu palabra, Señor, de una manera donde nuestros corazones, Padre, sean edificados, Señor, donde tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en cada uno de nosotros, Señor, y podamos salir de este lugar bendecidos por medio del mensaje que será predicado, Señor. Yo no sé, Señor, y no conozco los corazones como usted, pero si hay alguien en medio de esta audiencia, Señor, que no te ha conocido, tenga bien, Señor, abrir su corazón, Señor, y que tu poderoso Espíritu Santo haga florecer la semilla del Espíritu, Señor, en su ser, para salvación y vida eterna en el amado. Gracias, Padre. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? He titulado el sermón de este día, Dios, haz lo que tengas que hacer. Dios, haz lo que tengas que hacer. Y está estructurado de la siguiente manera. Hay una introducción y a continuación estaríamos mirando dos puntos. El primero sería la oración del profeta Habacuc. Y el segundo punto, hermanos, un corazón firme en Dios. La oración del profeta Habacuc y el segundo punto, un corazón firme en Dios. Y a base de introducción, hermanos, nosotros, si bien sabemos y a lo que la palabra de Dios nos enseña, somos peregrinos que vamos al cielo. Y en nuestra travesía por este mundo vamos a pasar tiempos difíciles, tiempos que aún, hermanos, vamos a llegarnos a preguntar, Señor, ¿por qué pasa esto? Que en ocasiones, hermanos, no vamos a encontrarle pie y cabeza a las situaciones que vienen a nuestras vidas. Y quizás en algún punto vamos a llegar a decir como el profeta Habacuc, Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué esta situación viene a mi vida?
Pero también en nuestra travesía, hermanos, otros tiempos van a ser de mucho gozo, de mucha paz, de mucha tranquilidad. Pero sea cual sea la situación que nosotros atravesemos, como hijos de Dios vamos a poder decir, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya sea que la situación sea muy difícil o la situación sea de mucho tiempo de bendición. Cuando nosotros miramos, hermanos, el libro del profeta Habacuc, y es un libro muy pequeño porque solamente son 3 capítulos. Nosotros miramos que en el capítulo 1 el profeta Habacuc empieza a hacer muchas preguntas a Dios y empieza a cuestionar a Dios sobre situaciones que habrían de acontecer a su pueblo amado. En palabras de Habacuc, hermanos, y parafraseándolo, sus preguntas, una de ellas sería, ¿cómo un Dios santo, eterno, puro, permite estas cosas? ¿Cómo un Dios que ama a su pueblo puede utilizar a un pueblo pagano para castigar a su pueblo? Y en medio, hermanos, de muchas preguntas que el profeta Habacuc viene y le hace a Dios, Dios viene y le responde a Habacuc. Entonces nosotros podríamos venir y dividir el libro del profeta Habacuc, el capítulo 1, Habacuc cuestionando a Dios. El capítulo 2, Dios respondiendo al profeta Habacuc. Y el capítulo 3, que es donde vamos a estar hoy, sería Habacuc dando una oración de alabanza a Dios. En ese punto, de manera muy general, pudiéramos venir y pudiéramos dividir este libro. Entonces, el capítulo 3, hermanos, es un salmo en forma de oración que hace el profeta Habacuc en referencia a los eventos de cómo Dios viene y cómo Dios obra a través de la historia en la vida del pueblo de Israel. Y usted dirá, hermano, ¿y cómo sabemos que entonces que este capítulo 3 es un salmo de oración? Y nosotros podemos ver el versículo 1, dice, oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Dice aquí, la oración de Habacuc era en tono de Sigionot. Y si usted, hermano, combina esto con los Selah, y usted va a preguntar, bueno, ¿qué son los Selah? Bueno, Selah es una especie de silencio para meditar, y luego el profeta viene y cierra en el versículo 19. Pero nosotros encontramos 3 Selah en este capítulo 3, hermanos. Y el primero, si usted lo mira en su Biblia, se encuentra en el versículo 3. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Y usted mirará en su Biblia que al ladito derecho dice Selah. El otro Selah que encontramos lo miramos en el versículo 9. Tu arco fue desnudado por completo, las varas de castigo fueron juradas, con ríos hendiste la tierra, Selah. Y el versículo 13. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Selah. Entonces decíamos que Selah es una especie de silencio para meditar, y luego el profeta dice en el versículo 19 del capítulo 3, el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de la sierva, y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. Ahora usted dirá, bueno, pastor, ¿y qué significa todo esto?
Ok, lo que significa todo esto, hermanos, de Sigionot y los Selah de esto, es que Habacuc está viniendo y está respondiendo a Dios ante la respuesta que Dios le había dado a él con una oración tan hermosa que terminó convirtiéndose en un cántico acompañada con instrumentos musicales. ¿Se puede usted imaginar eso? Habacuc viene y empieza una oración a Dios y esta oración, hermanos, termina en un cántico de alabanza con instrumentos musicales. Yo no sé si en alguna ocasión usted, cuando ha venido y se ha puesto delante de la presencia del Señor a orar, hermanos, y usted ha empezado a orar delante del Señor y el Señor empieza a ministrar en su corazón y usted termina cantando a Dios. Aun cuando quizás usted empezó con una oración de aflicción en su corazón, pero al mirar usted todo lo que usted viene y está reconociendo de Dios, de quién es Dios, de su poder, de su fidelidad, de su gracia, de su bondad, de su justicia. Usted termina, hermanos, alabando a Dios, glorificando su nombre. Y su corazón se llena de gozo, su corazón se llena de alegría. Entonces, hermanos, nosotros miramos aquí a Habacuc, después de que él escucha la respuesta de Dios, él empieza una oración a Dios y una oración que termina en un cántico de alabanza. Eso entonces nos lleva al primer punto, la oración de Habacuc. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 2 al versículo 15. Porque esto es toda la oración que viene y Habacuc está haciendo delante de Dios. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años dala a conocer. En la ira acuérdate de tener compasión. Dios viene desde Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su palabra está llena la tierra. Su esplendor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. ¿Te indignaste, oh Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos fue tu ira? ¿Contra el mar tu furor? Cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria, tu arco fue desnudado por completo, las varas de castigo fueron juradas, con ríos hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron, el diluvio de aguas pasó, dio al abismo su voz, levantó en alto sus manos, el sol y la luna se detuvieron ante su sitio, a la luz de tus flechas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo, traspasaste con sus propios dardos la cabeza de los guerreros, de sus guerreros, que interrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Hermanos, lo que tenemos aquí, yo acabo de leer, es una oración maravillosa de parte de Habacuc
para el Dios Todopoderoso. Miramos aquí que es una oración profunda. Es una oración, hermanos, dice aquí en tono de sigionor. Esa palabra también implica una intensidad. Habacuc, hermanos, cuando vino a orar delante de Dios, él venía con un corazón lleno de emoción. Con un corazón, hermanos, que esperaba venir y esperaba ser grato delante de la presencia de su Dios. Era una oración de lo más profundo del corazón de Habacuc. Su oración era intensa delante de Dios. No, hermanos, sí, hermanos, era sincera, era consciente, era afectuosa. Lo que acabamos de leer ahorita implica todo esto. No era, hermanos, una oración insípida. No era una oración fría, indiferente hacia Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, como cristianos nosotros venimos delante de Dios y nuestras oraciones son tan insípidas, hermanos? Con esa falta realmente de emoción, con esa falta, hermanos, de intensidad cuando nos presentamos delante de la presencia de Dios. Nos atrevemos a acercarnos al trono de la gracia con un corazón indiferente. Habacuc, hermanos, viene y se presenta delante de Dios con un corazón, hermanos, y una intensidad llena de emoción y clamor delante de Dios. En tono de sigionor. Había, hermanos, intensidad en esta oración. Y nosotros, hermanos, podemos mirar y podemos ver el ejemplo de Habacuc. Que nuestras oraciones también deben de ser con una intensidad que, hermanos, puede venir y puede llegar hasta delante del trono de la gracia de nuestro Dios. Miramos, es una oración con intensidad. Pero también, hermanos, nosotros miramos que la oración de Habacuc es una oración con un profundo conocimiento de quién es Dios. El versículo 2, hermanos, la primera parte, cuando yo lo leí, al principio dije, oye, ¿qué está diciendo Habacuc aquí? Y miren lo que dice el versículo 2. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted vino y leyó la palabra de Dios y al considerar el carácter y la magnificencia de nuestro Dios, nuestros corazones se cimbraron? Nuestros corazones vinieron y dijeron, wow, lo que estoy leyendo en este momento es como aquel día cuando Moisés vino y llegó a la zarza ardiente y el Señor le dijo, quita tu calzado que estás en un lugar santo. ¿Cuándo fue la última vez que su corazón realmente vino, hermanos, y se quebrantó delante de la presencia de Dios? Delante de ese Dios eterno, majestuoso y poderoso. Dice Habacuc, Señor, yo escuché lo que se decía de ti y temí. Yo escuché quién eres tú. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Habacuc había escuchado de Dios? ¿De dónde Habacuc lo había escuchado? Y lo que podemos hacer referencia, hermanos, es que Habacuc todo lo que él sabía de Dios lo había escuchado de la misma palabra de Dios. Pero ¿qué era lo que él había escuchado de Dios? Mire lo que dice el versículo 3. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Dios viene del monte Temán. Hermanos, una de las cosas que Habacuc podía venir y Habacuc podía haber escuchado de Dios es que Dios estaba ligado a la historia de su pueblo desde el principio, de que Dios viene e interviene en la historia de su pueblo. Mire conmigo Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Y nosotros miramos en Deuteronomio, hermanos, cuando Dios está en medio del pueblo. Y Dios está obrando en medio de la historia del pueblo de Israel. 33:2. Bueno, vamos a leer desde 33:1, hermano, para que miremos aquí un poco el contexto. Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas
antes de morir. Dijo, el Señor vino del Sinaí, esclareciéndoles desde Seir, resplandeciendo desde el monte Parán, lo que estamos mirando, hermano. Y vino en medio de 10,000 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. En verdad, Él ama al pueblo. Todos tus santos están en tu mano y siguen en tus pasos. Todos reciben de tu palabra. Hermanos, dice aquí que Dios estaba desde allá en el monte Sinaí, en el monte Parán, estaba ahí, en medio de la historia. Y Habacuc lo estaba escuchando y temió. Cuando Dios viene y está en medio de su pueblo. Pero también, hermanos, cuando Dios viene y Dios visita la tierra, viene con gran esplendor. Y ahí mismo, si usted se da cuenta, ahí mismo en el versículo 2, dice, el Señor vino del Sinaí, esclareciéndoles desde Seir, resplandeciendo desde el monte Parán, y vino en medio de 10,000 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. Y regrese una vez más conmigo, por favor, a Habacuc, para mirar los versículos 3 al 6. Y vamos a mirar lo que Habacuc había escuchado concerniente a este Dios poderoso y majestuoso. 3:6, hermanos. Perdón. 3:3. Dios vino de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra. Miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos. Se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos. Otra de las cosas que Habacuc viene y escuchó de Dios es que cuando él visita la tierra, viene con poder en todo su esplendor. Qué tremendo es esto, hermanos. Y Habacuc dice, yo escuché y temí. Yo escuché quién es Dios. Hermanos, ¿por qué temió Habacuc? Porque Dios es el único Dios todopoderoso, aquel que viene y aquel que interviene en la historia de la humanidad. Dice también, Habacuc viene y escuchó que Dios visita y cuando lo hace, muchas veces lo hace para manifestar su ira. Regresemos ahora al versículo 2. Oh Señor, he oído de lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, y aquí entra, esto es algo importante, hermanos. En la ira, acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Entonces, Habacuc escuchó que cuando Dios visita la tierra, lo hace también para manifestar su ira. Dice, Dios viene de Temán. Temán, hermanos, era una de las capitales de Edom. Y Edom era era el pueblo que venía de Esaú. Edom fue uno de los pueblos que más dolores de cabeza le dio al pueblo de Dios. Y Dios visita esta ciudad en ira. Mire conmigo los versículos 13 y 14 para
para poder considerar esto que acabo de decir. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Y aquí viene, destrozaste la cabeza del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Hermanos, Dios vino y Dios visitó con ira también al pueblo de Temán, en aquellos que se regocijaban en oprimir a otros. Pero no solamente Dios visita, hermanos, para manifestar su ira, pero también Dios visita para salvar. Versículo 13 nos dice, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Entonces nosotros miramos, hermanos, que la oración, hermanos, de Habacuc era con un entendimiento y un conocimiento profundo de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Su oración fue una oración muy persuasiva. Habacuc miró dos cosas en lo que él escuchó concerniente a Dios. Por un lado, miró la severidad que Dios tiene con sus enemigos. Y por otro lado, miró la bondad que Dios tiene para con sus hijos. Por un lado, Dios iba a destruir a sus enemigos y por otro lado, Dios iba a salvar a sus hijos. Y es la manera como este profeta viene y este profeta, hermanos, está orando delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos esto, hermanos, nosotros miramos que la fe cristiana es diferente a las demás religiones, las cuales, cuando usted empieza a estudiarlas, usted va a encontrar que todas las demás religiones realmente no tienen un fundamento histórico. Pero cuando usted estudia la historia de la fe del cristianismo, usted va a encontrar, hermanos, que está fundada en algo histórico que Dios ha hecho en el tiempo y el espacio. Y todo lo que Dios hizo para redimir y sacar a su pueblo. Por ejemplo, lo que Habacuc está hablando cuando Dios viene y Dios sacó al pueblo de Israel cuando ellos eran cautivos en Egipto. Entonces, Habacuc está recordando la historia de cómo Dios sacó al pueblo de Israel cuando ellos eran cautivos en Egipto. Y nos enseña, hermanos, que Dios interviene cuando Él quiere en la historia de la humanidad y controla todo lo que pasa en este mundo. Dios está en control de todo lo que pasa. Dios siempre va a intervenir en la historia cuando Él así lo decida. Y usted dirá, pastor, ponme un ejemplo de esto. Mire lo que dice el versículo 5. Delante de Él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Hermanos, cuando Dios visita en ira la tierra, va delante de Él el cáncer, va delante de Él la pandemia, va delante de Él el SIDA, va delante de Él, dice aquí, la pestilencia y la plaga. Por eso el profeta dice, cuando él escuchó acerca de Dios, el profeta temió. Hermanos, ¿ustedes creen que el COVID vino porque muchos dicen, es que el hombre vino y el hombre esparció un virus por ahí? Póngale que sí, pero detrás de todo eso estaba Dios controlando todo. Dios permitió que muchos murieran y que muchos vivieran. Usted mira la violencia que hay en nuestro país, hermanos. Y Dios está en control de todos los cárteles de México. Me decía mi esposa hoy en la mañana, oye,
Leí en una nota que Rusia ya se alió con Corea o algo así es la nota y quieren atacar juntos a Ucrania. Y yo decía, bueno, pues cuando se hunden se van a juntar otros con Ucrania y esto va a desatar una guerra más grande. Y hermanos, uno puede voltear atrás y decir, bueno, ¿qué está pasando? Veníamos de San Quintín el domingo pasado por tarde-noche y de repente, hermanos, un desfile grandísimo para venir y adorar a la muerte. Ahí nos detuvieron como 1 hora en el camino. Ahí se nos hizo de noche. Pero todos bailando y adorando a la muerte y todas esas cosas. Y nosotros sabemos, hermanos, que toda esa idolatría del ser humano solamente despierta la ira de Dios contra las naciones. Acaban de pasar días y allá andaban los niños ahí con su bolsita pidiendo dulces. Halloween, acabamos de celebrar ayer y antier aquí en México Día de Muertos. Y los hombres vienen y exaltan a la muerte. Veníamos por el Boulevard 2000 como a las 10 de la noche, pienso, hermano. Y ahí miramos, hermano, hay una catedral ahí para la muerte y un montón de gente ahí cantándole y haciendo ahí toda clase de cosas malvadas y perversas. ¿Y ustedes creen que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? Dios nunca se va a quedar con los brazos cruzados. Dios es el único que demanda la adoración, la alabanza. Dios creó todo lo que Él creó, dice que lo creó para su gloria. Y el hombre se dedica a venir y glorificar la obra que Él hace con sus propias manos. Dice Habacuc, yo escuché lo que se dice de ti y temí. En otras palabras, Habacuc dice, yo sé quién eres tú. Eres el Dios trascendente que visitas la historia para castigar, pero también para redimir. Eres un Dios bondadoso, pero también eres un Dios severo. Ese, hermanos, es el Dios al cual usted y yo adoramos. Es el Dios de la Biblia. El Dios que no está con las manos cruzadas esperando que el hombre venga y haga todo lo que él quiera. Cuando Dios está en control de todo lo que pasa. Fíjense todo lo que Habacuc viene y está orando delante de Dios. Y usted preguntará, ¿de dónde salió esta oración tan profunda? De lo que Dios conocía, de lo que Habacuc conocía de Dios. Hermanos, mientras nosotros más podamos venir y profundizar en el conocimiento de Dios, leyendo la palabra de Dios, ustedes van a venir y cuando oren, sus oraciones van a estar saturadas de la palabra de Dios. Van a estar saturadas de lo que Dios enseña en su palabra y del carácter inmutable de quién es Dios. Él venía y él oraba y recordaba todo lo que Dios había hecho. Porque él conocía a Dios a través de su palabra. Pero también nosotros miramos, hermanos, que Habacuc vino y oraba a Dios de una forma respetuosa. Miren lo que dice el versículo 2. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Miramos aquí, hermanos, que Habacuc tenía una actitud de temor reverente. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermanos? Cuando nosotros podemos conocer a Dios un poco más, siempre va a haber una reverencia a Dios. Siempre va a haber reverencia a Dios. Pero mientras más uno es ignorante a quién es Dios, se pierde ese temor a Dios. Y empezamos a hacer cosas que no glorifican su nombre. Porque se nos olvida quién es el Dios santo. Se nos olvida quién es el Dios justo. Se nos olvida quién es el Dios de ira. Y lo único que nos acordamos, Dios es un Dios de amor, Él no va a hacer nada. ¿Cómo Dios me va a castigar a mí? Oh, Dios es un es un Dios de paciencia. Dios es un Dios de mansedumbre. Oh, Dios es un Dios de misericordia. Voy a seguir pecando, de todas maneras, Dios es amor. Y nos hemos comido mucho la mentira de aquellos que enseñan allá afuera. ¿Cómo es que un Dios de amor me va a castigar a mí?
¿Cómo es que un Dios de amor va a mandar a un pecador al infierno? Hermano, pues es lo que dice su palabra. Lo acabamos de leer ahorita antes cuando celebramos la Cena del Señor. Dios había tratado con su iglesia. Unos estaban débiles, otros enfermos y otros Dios los había matado. Dígame, ¿ustedes creen que Dios se quedó así con las manos cruzadas viendo el pecado de los hermanos en Corinto? No, Dios actuó. Dios actuó, hermano. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, ese ejemplo de Corinto, hermano, nosotros debemos de temer. Pero no un temor, ay, estoy esperando a ver a qué hora Dios me va a dar con un cinturón. No, es un temor reverente a no venir y no ofender a Dios. Porque Dios, hermanos, es santo. Dios es perfecto, Dios es justo. Dios también es un Dios de ira. Y aunque seamos hijos de Dios como iglesia, Dios todavía viene y disciplina a su pueblo. Dios disciplina a su pueblo. No importa, hermanos, que cualquiera le quiera decir, no, ¿cómo tú vas a creer en un Dios que puede castigar al pecador? ¿Cómo tú crees en un Dios que puede disciplinar a tu iglesia? Yo creo en ese Dios. Yo creo en ese Dios. Y si yo no creyera en Él, entonces no estuviera predicando lo que estoy predicando esta mañana, o tarde, mejor dicho. Pero también, hermanos, miramos que esta es una oración de sumisión. Es una oración de sumisión. Y usted dirá, ¿cómo sabemos eso? Versículo 3. Perdón, versículo 2, hermano, lo puse mal aquí. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y de mí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. Del versículo 1 al versículo 15, hermanos, nosotros miramos una oración muy larga. Pero en toda esta oración, hermanos, solo encontramos una petición. Solo encontramos una petición de parte del profeta Habacuc. Muy diferente a las oraciones que nosotros hacemos. Porque si usted se pusiera a contemplar la manera como ora usted miraría que usted encontraría, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor. O sea, siempre viniendo y pidiendo al Señor. Pero aquí en todo esto, hermanos, nosotros solamente encontramos una petición. Aviva tu obra en medio de los años. Aviva tu obra en medio de los años. Mire conmigo el capítulo 1, versículo 5. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. Voy a hacer una obra tan gloriosa, dice el Señor Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, que aun si alguien se las contara, ustedes no lo creerían. Y Habacuc viene y dice en el capítulo 3, versículo 2, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué es lo que está pidiendo Habacuc, hermanos? ¿Qué es lo que Dios había prometido hacer? Señor, haz lo que tengas que hacer para levantar a tu pueblo. Dios ya le había dicho a Habacuc qué era lo que él iba a hacer. ¿Y saben qué era lo que él iba a hacer, hermanos? Castigo y vara sobre Israel y destrucción para los caldeos. Y no había vuelta atrás. Qué tremendo es estas palabras de Habacuc y esta petición, hermanos. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, haz lo que tienes que hacer. Habacuc sabía que lo que Dios había prometido que iba a hacer es que iba a traer muerte y destrucción. Iba a traer muerte y destrucción. Señor, haz lo que tengas que hacer para avivar a tu pueblo. Pero en tu ira no te olvides de tu misericordia. Señor, yo sé que va a haber
va a haber invasión, va a haber muerte y va a haber destrucción. Pero en tu ira no te olvides de tu misericordia. Hermanos, Habacuc había aprendido a través de la historia que ese Dios que visita para la ira, también visita para la salvación. Dios los iba a despertar, pero para eso Dios iba a traer juicio. Para eso Dios iba a traer juicio. Dios iba a hacer lo necesario. Haz lo que tengas que hacer. Hermanos, la historia de la iglesia en la actualidad es triste. Hay mucha indiferencia en nuestros días. Hay mucha indiferencia del pueblo de Dios. Hermanos, muchas veces nos comportamos de una manera como si Dios estuviera tan lejos y nosotros, hermanos, estuviéramos fuera de su alcance y de su vista. Pero a través de Habacuc nosotros sabemos que Dios interviene en la historia de nuestras vidas. Nosotros nos puede parecer que Dios está muy lejos. Nosotros nos puede parecer que si pecamos y desobedecemos, bueno, a Dios no le va a importar. Hermanos, Dios obra en medio de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que estamos aquí presentes, estaríamos dispuestos a decir, Señor, haz lo que tengas que hacer en mí, pero aviva mi corazón? Haz lo que tengas que hacer en mí, pero aviva mi corazón. Aún conociendo cómo está nuestra vida delante de Dios. Qué tremendo es esto. ¿Qué tendría que hacer Dios en tu vida para venir y a avivar tu corazón? Para venir y que tu corazón se aferre a Dios y se apasione por Dios. ¿Tendría que traer muerte? ¿Tendría que traer enfermedad? ¿Tendría que traer dolencia, pestilencia? ¿Qué tendría que hacer Dios en tu vida? Para que tú vinieras y estuvieras apasionado por Cristo mismo. Señor, haz lo que tengas que hacer para avivar a tu pueblo, para destruir a tus enemigos. Y no es algo sencillo, hermanos, decirle a Dios, haz lo que tengas que hacer en mí y en esta iglesia para que nos parezcamos más a Cristo. Es difícil, hermanos, cuando empezamos a examinar nuestros corazones, cuando empezamos a examinar nuestras motivaciones en esta tierra. Pero fíjate, Habacuc viene y Habacuc él se pone ahí, Señor, haz lo que tengas que hacer para avivar a tu pueblo, para avivar a tu iglesia. Y miramos, hermanos, que su oración es una oración de humildad, porque Habacuc dice, acuérdate de tu misericordia. Yo sé que vas a traer juicio, yo sé que vas a traer destrucción, pero Señor, acuérdate de tu misericordia. Acuérdate que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios de paciencia. Y cuando Habacuc, hermanos, termina de orar de esa manera a Dios, él se levanta con una firme determinación. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, un corazón firme en Dios. Y mire conmigo, por favor, versículo 16 al 19. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla. Perdón, estoy en el capítulo 1, hermanos. Okay. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él
Ha hecho mis pies como los de la sierva y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Un corazón firme en Dios. Hermanos, dice Habacuc, se acerca la invasión. Y nosotros sabemos, hermanos, a través de la historia, que cuando hay guerra, que cuando hay invasión, hermanos, esto trae escasez. Dice Habacuc, aunque no haya el fruto de la vid, aunque no haya pasas para hacer vino, aunque no haya fruto del olivo para hacer aceite, aunque nada dé fruto, dice, aunque no haya vacas para tener leche y cabras para hacer queso, aunque se quede la tierra desierta, en él yo esperaré. En Dios voy a esperar. Hermanos, pensemos por un momento en las circunstancias en nuestra vida. Cuando se acerca un panorama malo, cuando se acerca un tiempo de aflicción, un tiempo de carencia en nuestras vidas, ¿cuál es tu determinación? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde está tu gozo? Alguno preguntará, oye, y después de que Dios viene y le habla esto a Habacuc, ¿no le dio miedo al profeta? Pues miren lo que dice el versículo 16. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra pudredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Hermanos, claramente Habacuc, hermano, vino y tembló. Él temió por lo que Dios le había dicho que habría de pasar. Muchas veces, hermanos, cuando leemos a los profetas, leemos al salmista, a veces pensamos que los profetas eran superhombres, que no temían. Pero miramos a Elías corriendo, ¿recuerdan? Porque tenía miedo de su vida y se fue a esconder en una cueva. Señor, mejor mátame ya. Y Dios le dice, tranquilo, yo voy a venir y yo voy a estar contigo. Miramos aquí, hermanos, a este profeta diciendo, hey, cuando yo oí la palabra del Señor, dice, yo me estremecí, mis entrañas se estremecieron, mi corazón, mis labios temblaban. Yo me imagino, hermano, después de haberlo escuchado hablar al Señor y Habacuc lo quiso dar a conocer al pueblo, quizás cuando él hablaba estaba temblando, hermanos, al ver lo que ellos habrían de enfrentar. Entonces, hasta los hombres de fe tiemblan. Habacuc tenía miedo de lo que venía. Pero hermanos, Habacuc tenía fe en ese Dios que le había dado la palabra. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 4. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Oh, hermanos, Habacuc tenía puesta su esperanza en el Dios eterno. Y aún dice aquí, fíjense lo que acabo de leer hace un momento. Versículo 16, en la última parte. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Él tenía una actitud tranquila. Aunque se hunda la tierra, en él esperaré. Esto no es una resignación de parte del profeta. Eso no es que venga lo que venga. Eso, hermanos, es que Dios haga lo que tenga que hacer. Y no es lo mismo a que venga lo que venga. Eso es conformidad a la voluntad de Dios. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Él estaba, hermanos, y su mente y su corazón conforme a la voluntad
de Dios. La actitud de fe del profeta, hermanos, no fue, bueno, voy a esperar tranquilo, ni ya se acabó. No, fue una actitud de espera, pero también, hermanos, fue una actitud de satisfacción y gozo. Mira el versículo 18. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. No va a producir fruto de la tierra, no va a haber animales para que haya leche y carne, y aunque no haya comida, aún con todo esto, en Él esperaré, en Él me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Oh, hermanos, qué tremendo es esto. Yo voy a esperar tranquilo, sentado a que vengan los invasores. Se va a acabar la comida, se va a acabar la bebida, pero yo en Dios esperaré y en Él me regocijaré. Hermano, ¿por qué Habacuc podía tener esa actitud y esa firme fe y esperanza en Dios? Yo creo que Habacuc, hermanos, podía venir y podía decir igual que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 8. Ya estamos pronto a terminar, hermanos. Romanos capítulo 8. Vamos a leer, por favor, versículo 31 en adelante. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas estas cosas? ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? De tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en estas cosas, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, hermanos, si tu deleite es Dios, nadie te lo puede quitar. Hermanos, Cristo murió para darnos vida eterna. El profeta, hermanos, sabía en quién él había confiado. Sabía que la pestilencia y la muerte estaba cerca. Pero aún dice, aún en medio de todo esto, en él esperaré, en él me regocijaré. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es esto, hermanos! Se cuenta la anécdota de que en cierta ocasión en una escuela primaria hubo un incendio. Y cuando empezó todo a incendiarse, pues todos los niños salieron corriendo. Pero una niña se sentó en medio del salón y de repente la maestra regresó corriendo porque vio que faltaba un alumno. Y cuando regresó le preguntó, oye, ¿y por qué tú no saliste corriendo? Y la niña le dijo, bueno, porque mi papá es el jefe de bomberos. Y él me dijo que cuando todo se estuviera quemando, que yo no me moviera, que yo lo esperara, porque él iba a venir a rescatarme. Hermanos,
Habacuc sabía que venían los tiempos malos. Habacuc sabía que venía la mortandad. Y dice él, yo esperaré a los que me vienen a invadir. Se va a acabar todo, pero yo esperaré en Dios y en Él me regocijaré. Qué tremendo, hermanos. Muchas veces nosotros cuando vienen los tiempos difíciles, hermanos, siempre empezamos como gallinas sin cabeza a tratar de venir y solucionar las cosas. Habacuc dice, yo los voy a esperar, yo me voy a confiar en el Señor porque Él es mi salvación y cuando todo se acabe, yo me voy a deleitar en Él. Entonces, para poder tener ese gozo, hermanos, esto depende de Dios. Y vamos a terminar el versículo 19. Regrese, por favor, conmigo a Habacuc capítulo 3, 19. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como las de sierva y por las alturas me hace caminar. Que Dios nos ayude, hermanos, a responder como Habacuc en una oración profunda y determinados en Dios, esperando en Dios, tranquilos y gozosos. ¿Se da cuenta usted? Tranquilos y gozosos. Dios le había dicho lo que iba a venir, pero dice, yo voy a esperar en Dios, tranquilo y con gozo en mi corazón. Ahora, me quiero venir y quiero dar unas palabras a aquellos que todavía no han conocido a ese Dios todopoderoso y glorioso. Quizás en tu vida pueda haber muchos problemas. A tu alrededor hay muchos problemas. Y quizás muchas veces te has encontrado en peligro de muerte por causa de todo lo que está pasando en nuestra sociedad y alrededor nuestro. Pero sabes, hay un problema más grande que aún la misma muerte. Y ese problema en tu vida se llama pecado. Ese problema en tu vida se llama pecado. ¿Y por qué es un problema más grande que la muerte? Porque tu pecado atrae la ira de Dios sobre ti. Tu pecado atrae la ira de Dios sobre ti. El hombre puede venir y el ser humano te puede matar. Y cuando tú mueres, tu cuerpo se va a la tumba. Pero Dios dijo, no temas al hombre que puede matar tu cuerpo. Teme a aquel que puede enviar tu alma al infierno. Ese es el problema más grande del ser humano hoy en día. No es la guerra, no es la falta de comida, no son los problemas en la escuela, no son los problemas en el trabajo. El problema más grande para el hombre sin Cristo es que se encuentra bajo la ira del Dios Todopoderoso. Aquel Dios que puede enviar tu alma a la condenación eterna. Pero sabes, Dios en su gracia y en su misericordia, Él hizo un plan de salvación en la eternidad pasada. Dios planificó venir y enviar a su Hijo a morir en una cruz, viviendo una vida perfecta, para que todo aquel que se arrepiente y confiese sus pecados delante de Dios sea salvo y tenga vida eterna. Sabes, las noticias van a continuar en nuestros días. Los cárteles, si Dios lo permite, van a seguir agarrando más territorios. Van a seguir matando más personas. Van a seguir secuestrando más niños, mujeres y todo lo que encuentren a su paso. Y despojando a las personas de sus posesiones. La guerra, si Dios lo permite, algún día quizá vamos a llegar a escuchar, si todavía estamos vivos, de una tercera guerra mundial, donde las naciones van a utilizar armas químicas, armas nucleares y biológicas. Y va a haber gran mortandad. Pero sabes, en medio de todo esto, Dios todavía envía a su pueblo a predicar las buenas nuevas de salvación. Dios todavía está llamando a los hombres pecadores
a arrepentirse de su pecado y a confiar en Él para salvación. ¿Cuánto tiempo falta para que nos encontremos delante del trono de Cristo? No lo sabemos. Pero una cosa sí sé, es que el Señor regresa pronto. El Señor regresa pronto. Y regresa con juicio para aquellos que vinieron y despreciaron el mensaje del Evangelio. Con juicio y condenación. Pero por otro lado, viene con un galardón para venir y para llevar a la gloria eterna a todos aquellos que perseveran cada día viviendo una vida que le agrada a Él. Amigos, Dios no está con los brazos cruzados. Cada momento de este mundo, Dios está interviniendo en la historia de la humanidad. Nadie muere y nadie vive si Dios no lo permite. Por eso, en este día yo les ruego en el nombre de Cristo, arrepiéntanse, busquen al Señor, confiesa tu pecado, porque la ira de Dios está sobre tu cabeza y nadie lo puede venir y nadie la puede parar. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el único que puede venir y puede reconciliar al pecador con el Dios santo y eterno del universo. Ven a Cristo, confía en Él, espera en Él, porque Él es el único que puede salvar. Bendito Dios. Señor, tu palabra, Señor, nos permite cada día, Señor, examinarnos, Señor. Tu palabra, Señor, jamás va a venir, Señor, y va a apapachar nuestros pecados. Tu palabra, Señor, nos va a poner delante, Señor, de tu santidad, de tu justicia, de tu ira, pero también de tu gracia y de tu misericordia, de tu bondad y de tu paciencia.